Hola, somos el equipo 7 y vamos a mostrarles el método de bisección. Yo soy Cristian y les voy a mostrar qué es el método de bisección. El método de la bisección o corte binario es un método de búsqueda incremental que divide el intervalo siempre en dos. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo donde exista un cambio de signo. El proceso se va a repetir hasta mejorar la aproximación. Bueno, ¿para qué es en resumidas cuentas el método de bisección? Nosotros vamos a buscar una raíz en un intervalo. Como primer paso, para empezar con nuestro método, vamos a elegir nuestros valores iniciales llamados xy y xs, que son el xy es x inferior y xs es x superior, y con respecto a estos dos puntos vamos a buscar la raíz que tengan estos dos. Como segundo paso tendremos que comprobar que el producto de nuestros valores sea menor que 0. Y vamos a seguir esta pequeña condición que es f de x por f de xs va a ser menor a 0. ¿Ok? Después, como paso número 3, vamos a hacer el uso de la fórmula para determinar la aproximación de la raíz. ¿Y cuál es esa fórmula? Es la del método de bisección que está aquí en verde. Esta de aquí. ¿Ok? Pues como paso 4 vamos a evaluar un subintervalo de nuestra raíz. ¿A qué me refiero con esto? También vamos a cumplir dos pequeñas condiciones, que va a ser si f de x1 por f de xr es menor a 0, vamos a tener que intercambiar xs por xr. Y la otra condición vendría siendo si f de x1 por f de xr es mayor a 0, ahora ya no vamos a intercambiar xs, vamos a intercambiar xy por xr. ¿Ok? Como paso 5 vamos a determinar que si nuestra función de xy por la función de xr es igual a 0, xr va a ser la raíz aproximada y habremos encontrado la raíz que estábamos buscando. Y como paso final vamos a calcular el porcentaje de error que tiene este pequeño método. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi parte. Los veo con mi compañero que les va a mostrar las ventajas y desventajas de este método. Bueno, yo les voy a explicar las ventajas y desventajas del método de bisección. Vamos a verlas. ¿Qué tenemos de ventajas? Una de las ventajas de este método, que son de las principales, es que siempre es convergente. ¿Qué se entiende por convergencia en un método numérico? Que es la garantía de que al realizar un buen número de repeticiones, las aproximaciones obtenidas terminan por acercarse cada vez más al valor verdadero. ¿Cómo podríamos explicar el término de convergente? Con un ejemplo como de tiro al blanco. Entre más dardos lances al tiro al blanco, pues tienes más posibilidad de darle al blanco, ¿no? Vas como que aumentando un poquito de acercarte al punto al que quieres llegar. Otra ventaja es que es óptimo para resolver una ecuación de función de x cuando es 0. Cuando no se sabe nada de f, excepto calcular el signo, no podríamos calcular el signo, pero podríamos resolver la ecuación. Requiere que f sea continua en el intervalo especificado. Otra de sus ventajas es que se basa en el teorema de Bolzano y se puede establecer el límite de error, y aparte este método es fácil de implementar, nos facilita mucho, ¿no? Las desventajas que tenemos para este método es que converge muy lentamente. Estábamos platicando hace ratito de lo del tiro al blanco. Entonces, este método te alenta un poco de todo ese proceso, ¿no? Para acercarse más al valor verdadero. También otra desventaja es que permite encontrar solamente una raíz. Aunque en el intervalo existan más, solamente nos va a permitir encontrar una.
y de hecho ese punto va con uno de más abajito que ahorita les explico. Algunas veces la determinación del intervalo inicial no es muy fácil, no se nos va a hacer muy fácil, sería otra desventaja de este método. Y a veces no es obvio el criterio de finalización del proceso interactivo. A veces no nos vamos a dar cuenta utilizando este método cuando sea el proceso de finalización y no puede encontrar raíces complejas. Era lo que les decía, que va con el de arriba. Aparte de que solamente vamos a encontrar una raíz, no vamos a encontrar raíces complejas. Esas son las desventajas de este método. Saludos compañeros, yo soy Ángel Gamaliel Jiménez Morales y les voy a enseñar a hacer el método de bisección de manera manual. Solo necesitas tu libreta, un lápiz, toda la vida, y una calculadora. Bueno, primeramente para este método, el método de bisección, vamos a conocer las dos fórmulas. XR, que esto es igual a X sub I más X sub S entre 2, y el porcentaje de error, que es XR sub n menos XR sub n menos 1 entre XR sub n, todo esto por 100 y el valor absoluto, donde X sub I es el valor de la cota inferior, el X sub S es el valor de la cota superior, XR es la aproximación de la solución que nosotros la vamos a proponer, y son estos dos valores, cota inferior y superior, ¿de qué? Del intervalo donde nosotros hemos propuesto que se encuentra la solución. Nosotros vamos a hacer un análisis de la función que nos den y vamos a determinar este intervalo. Ya después lo iremos viendo en el ejemplo. Y las condiciones es que si f de x sub i por f de x sub r es menor a 0, se va a modificar x sub s en la siguiente iteración y se va a modificar por esto, por la aproximación de la solución, el x sub r. Y si f de x sub i por f de x sub r es mayor a 0 o positivo, se va a modificar el x sub i. Bueno, entonces vamos con el ejemplo. Dice, calcular una de las raíces de x cuadrada menos 3x más 1 igual 0 con un porcentaje de error menor al 0.05%. Aquí tenemos una tabulación de nuestra función y vamos a hacer un análisis para proponer nuestro primer intervalo, el que mencionaba en un inicio, que sus extremos son xi y x sub s. Entonces, vamos a darle valores arbitrarios a x y vamos a poner los valores correspondientes en f de x. Entonces, de menos 3 le corresponde 19, menos 2 11, menos 1 es 5, 0 es 1, 1 es con menos 1, 2 es con menos 1 y 3 es con 1. Entonces, si analizamos cada uno de los intervalos que se forman entre un número y otro, pues nos podemos dar cuenta dónde puede hallarse la respuesta. Si nos damos cuenta, entre menos 3 y menos 2 están los números de 19 a 11, no pasan por el 0. Sin embargo, si nos vamos en el intervalo del 0 al 1, de 1 a menos 1, pues en ese intervalo se encuentra el 0, que es lo que queremos, ¿no? Que nuestra función valga 0 para que encontremos sus raíces. Y aquí también entre el 2 y el 3 da menos 1 y 1, y pues entre esos dos números se encuentra el 0. O sea que una de las raíces está entre que x vale 0 y 1, y otra de las raíces está entre que x vale 2 y 3. Y si vamos a la gráfica, pues lo podemos corroborar. Entre el 0 y el 1 la función pasa por el eje de las x, y entre el 2 y el 3 ocurre lo mismo, pasa por el eje de las x la función. Entonces vamos a hacer nuestra primera aproximación. El problema nos pide calcular una de las dos raíces. Nosotros vamos a calcular, digamos, esta, la que está entre 2 y 3. Si gustan, a manera de práctica extra o de ejercicio, no sé, pueden calcular esta, la que se encuentra entre 0 y 1.
Ok. Nuestra primera aproximación, nuestro primer intervalo que vamos a proponer es precisamente esto con números enteros, entre el 2 y el 3. Entonces x sub i sería 2 y x sub s sería 3. Ok. Entonces, luego x sub r, si revisamos las fórmulas, se obtiene a partir de sumar estos dos valores y dividirlos entre 2. Entonces sería 2 más 3 entre 2. Y nos da un valor de 2.5. Ahora tenemos que buscar el valor de f de x sub i multiplicado por f de x sub r. Entonces, cuando nosotros insertamos x sub i en la función, sería 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 por 2 son 6, 4 menos 6 es menos 2, más 1 es menos 1. Y cuando nosotros insertamos el 2.5 en la función, bueno, aquí para ahorrar tiempo podemos ponerlo en la calculadora. 2.5 al cuadrado menos 3 por 2.5 más 1. Esto nos da un valor de menos 0.25. Menos por menos es más y 1 por 0.25 es 0.25. Ok, como nos salió un valor positivo, entonces se va a cambiar el valor de x sub i. Si nos hubiera salido negativo, se hubiera cambiado el valor de x sub s. Entonces, x sub i ahora va a valer lo que vale aquí x sub r, que es 2.5. Y todavía no podemos hablar de un porcentaje de error. ¿Por qué? Porque esta es nuestra primera aproximación y debemos tener al menos 2x sub r y apenas tenemos 1. Entonces, pues no podemos hablar todavía de un margen de error. Para nuestra primera iteración, pues ahora vamos a indicar el cambio que aquí nos dice. Entonces, x sub i ahora va a valer 2.5. X sub s se queda igual. Y ahora el x sub r. Tenemos que sumar estos dos y dividir. Sería 2.5 más 3 entre 2. Sería 2.75. Y ahora vamos a encontrar el valor de f de x sub i por f de x sub r. Para eso pues, nos apoyamos en la calculadora. Sería, este es igual a menos 0.25. Por f de x sub r. Esto nos da 0.3125. Y esto es igual a menos 0.078125. Como este fue un número negativo, vamos a cambiar el valor de x sub s. Entonces x sub s va a ser igual a el x sub r que tenemos aquí, que sería de 2.75. Y ahora vamos a ver el porcentaje de error. Este es x r sub n y este es x r sub n menos 1. Entonces sería 2.75 menos 2.5 entre 2.75 por 100. Entonces eso sería de 9.09%. 9.09 y el por ciento aquí ya lo indica. Ok, vamos con nuestra segunda iteración. El x sub i pues se queda igual, 2.5. Y el x sub s va a cambiar porque aquí ya lo establecimos, 2.75. Entonces para x sub r vamos a sumar estos dos valores y los vamos a dividir entre 2. Y es 2.625. Vamos a hacer esta multiplicación y nos da esto de menos 0.65625.
Esto es un número negativo, entonces vamos a cambiar x sub s. Y esto ahora va a ser este x sub r 2.625. Y sería el porcentaje de error. Y nos da un valor de 4.76% de error. Si les sale un número negativo, pues tienen que tomar el valor absoluto como lo vimos en la fórmula, porque pues no hay, por arriba o por abajo sigue siendo un porcentaje de error, no importa. Bueno, aquí ya tenemos una tabla con 9 iteraciones. Cuando nosotros hacemos 9 iteraciones, llegamos a un margen de error del 0.03%. Como nos lo indicó el problema, queríamos una aproximación que tuviera un margen de error menor al 0.05. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta final o la aproximación final que calculamos? Pues es el valor de x sub r de nuestra última iteración, 2.618.165.625. Entonces aquí lo dejamos indicado, que esta ya es la aproximación que nosotros calculamos, la más cercana que tenemos. Ya después mostraremos en pantalla cómo queda la raíz si nosotros la ponemos en un graficador. Me parece que nos acercamos por 3 cifras decimales exactas. El 2.618 es un hecho que sí está. Si algo no se vio de este ejemplo, pues lo anexaremos al PDF junto con la práctica. Eso sería todo por mi parte. Hola, soy Nicole Jiménez y yo les voy a explicar sobre cómo resolver este mismo método pero utilizando Excel. Podemos ocupar muchos programas, por ejemplo C++ o MATLAB, y tal vez sería conveniente también explicárselos en MATLAB, pero nos pareció que a lo mejor aún no estábamos listos para usarlo en esta situación, así que se los vamos a explicar, se los voy a explicar con Excel. Primero que nada, sabemos que necesitamos la función. En este caso vamos a trabajar con esta función que es x a la 10 menos 1. Y los límites nos podemos encontrar con dos casos, ya sea que el problema nos lo dé o que nosotros tengamos que plantearlos. Si nosotros tenemos que plantearlos, se recomienda graficar la función, como es en este caso, que yo ya la tengo aquí graficada, para que podamos ver cómo se comporta. Aquí vemos que tiene dos puntos de intersección, el 1 y el menos 1. Los límites ya sabemos que debemos de escogerlos que abarquen uno de estos dos puntos. En este caso, si nosotros elegimos abarcar el 1, vamos a utilizar como límites el 0 y el 1.4. Estos son arbitrarios, solo deben de cumplir la condición de que abarquen alguno de los puntos de intersección. El siguiente paso es crear una tablita como la que tengo yo aquí, donde en la primera columna tenemos la iteración, que es el número de repeticiones en las que hacemos el procedimiento. XA va a ser el límite inferior, en este caso es 0, XB el superior, 1.4, XR va a ser el punto medio entre los límites, f de XA va a ser la función valuada en 0, f de XR va a ser la función valuada en lo que salga en XR, la siguiente columna va a ser el producto de esas dos funciones y por último tenemos el error aproximado y el error verdadero. Los que más nos van a importar van a ser los dos errores y las iteraciones, porque de ahí es de donde vamos a ponerle fin a nuestro problema dependiendo de lo que nos plantee. En algunos casos nos dice que realizamos el problema hasta llegar a 5 iteraciones, o en algunos casos nos dice que hasta llegar a cierto valor en los errores. Ok, ahora hay que empezar a llenar esta tablita. Para XA, en este caso, tenemos que es 0, XB, que es el límite superior, es 1.4, y como les decía, XR es el punto medio entre esos dos valores. Y para ponerlo en Excel es igual, paréntesis, el valor de XA más el valor de XB, cerramos paréntesis, entre 2. En este caso tenemos que el valor medio es 0.7. Ahora para esta columna les comentaba que es la función valuada 0 y para eso igual, paréntesis, seleccionamos XA, eso vamos a ponerlo a la décima potencia, cerramos paréntesis, menos 1. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con XR, porque eso es lo que nos dice la tablita que hay que llenar. Para la siguiente columna es
el valor de XA multiplicado por XR. Aquí es importante recordar que no hay que poner los valores como tal manuales, sino en las celdas, para que el resto del procedimiento sea automático. Pero en realidad lo que nos importa del valor de esta multiplicación es el signo, porque de eso va a depender la condición que escribamos en esta columna o en esta celda, la cual va a ir de esta manera. Igual, en este caso yo tengo que poner if, pero si está en español ponemos si, porque es una condición. Si este valor es menor a 0, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner XA. Y si no, va a poner el valor de la raíz. Eso es lo que nos dice este tema. En este caso, como el valor es mayor a 0, va a poner el 0.7, porque eso es lo que nuestra condición le está diciendo que haga. Para continuar con el llenado de la tabla, nosotros ya sabemos que nuestros nuevos límites van a ser de 0.7 a 1.4, pero Excel no lo sabe, hay que decírselo. Entonces planteamos una nueva condición. Si esta multiplicación es mayor a 0, entonces va a utilizar XB, que es nuestro caso. Pero si no, entonces va a utilizar XR. Y cerramos paréntesis. Como ya vemos, nos da 1.4 porque se está cumpliendo la condición que le mencionábamos. Ya que están todas nuestras condiciones y fórmulas establecidas, lo único que queda hacer es sombrear las celdas de arriba y arrastrarlas, porque como les mencionaba, como ya son fórmulas establecidas, Excel los va a seguir trabajando, pero con los nuevos datos, los cuales vemos aquí. Ahora el siguiente paso va a ser trabajar con los dos errores. Con el error absoluto lo podemos hacer solamente a partir de la segunda iteración por lo siguiente. La fórmula se compone de igual, absoluto, dos paréntesis, y va a ser el XR actual menos el XR pasado. Es por eso que no lo podemos hacer desde la primera iteración. Eso lo vamos a dividir entre el XR actual y todo eso se va a multiplicar por 100 para que salga porcentual. Ahora para el último tipo de error se va a trabajar de la siguiente manera: absoluto 1 menos el valor de XR, y eso también lo vamos a multiplicar por 100 para que salga porcentual. Ahora lo único que nos queda es completar nuestra tablita. Como todo lo estuvimos manejando por fórmula, solo nos queda seleccionar nuestra última fila. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Solo la seleccionamos y la arrastramos. Aquí yo le puse 10 iteraciones por manejar un número y checamos que esté funcionando correctamente. Por ejemplo, aquí donde nos da negativo se debe de cumplir esta condición, que se utiliza como la primera parte del intervalo, y está correcto. Por eso aquí se repite que el límite inferior es 0.7, porque se está utilizando otra vez ese límite. Y solo checamos que sea correcta. También, bueno, aquí lo que nos importa es esta columna, porque son los valores con los que estamos trabajando, o bueno, son los valores de las raíces. Y vemos que llega un momento donde empieza a ser muy repetitivo, donde vemos que está, por ejemplo, el 1.0, 0.9, 0.9, 1.0, y así, si le seguimos, vamos a ver que empieza a repetirse. Esto es solamente una idea para darnos cuenta de cómo se comporta la gráfica, y básicamente, pues, este sería el procedimiento. Ya solo depende de que nos pidan. Por ejemplo, si el problema nos plantea darle el valor de XR en la quinta iteración, pues sería este, por decir un ejemplo. O si el problema nos dice dar el valor de XR cuando el error aproximado sea de 0.27, por decir algo, entonces ya sabemos que nos está pidiendo este valor. Bueno, dependiendo de lo que nos plantea el problema, pero ya podemos obtener todos esos datos a partir de nuestra tabla. Sabemos que también podemos configurarlo para que no se usen tantos decimales, para que, por ejemplo, solo haya un valor de 4 decimales, pero eso ya depende de cada quien y de lo que el problema nos pida.
Ya por último, aquí les dejo un pequeño resumen de las fórmulas que se estuvieron utilizando en Excel y, por ejemplo, las de los errores, las del punto medio y las demás, pues pueden ponerle pausa en el video para ver cómo se escriben o preguntar si tienen alguna duda. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.